Muy buen día para todos, un cordial saludo y bueno, con grandes bendiciones para todos, que el Señor cada día pues nos prospere, nos ayude, nos dé, ¿qué es lo que queremos todos? Salud, dice el dicho salud, dinero y amor, ¿verdad? Nadie pide crecimiento espiritual y es lo más importante. Pedirle al Señor que nos ayude a aprender su palabra y a tener crecimiento espiritual, que es lo que realmente nos ayuda en el alma, ¿verdad? El tintico de la mañana. Y hoy les invito, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 3. Pero también vamos a tener, vamos a cantar en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 34. Estos versículos también tienen melodía, lo hemos cantado muchas veces. Salmos capítulo 34 dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. ¡Qué bien! Hay muchos versículos que tienen melodía y podemos cantarlos también, ¿verdad? Entonces, hoy hemos comenzado con estos salmos, pero como dije, también en la lectura de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3, el tintico de la mañana. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este nuevo día. Pero principalmente, Señor, gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos presente esta gran obra del Señor Jesús, que dio su vida y que sabemos que murió, pero también resucitó. Hoy, gracias a esa gran obra, somos salvos. Y en este momento, Señor, también pues te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que este mensaje nos ayude a crecer cada día. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en el anterior estuvimos viendo el capítulo 2, Daniel 2, ¿verdad? De los sueños. Y decía que cuando alguien soñaba algo decía, no cuentes el sueño porque después no se hace realidad. Los sueños son. Y recordando un poquito, este rey soñó algo que no se acordaba. Pero al final vemos que Daniel vino y le dijo cuál fue el sueño y cuál fue la interpretación. A través de Dios utilizó a Daniel para decirle a este rey. Y hoy, en el capítulo 3, vamos a ver algo interesante también. En la Biblia dice el título, Rescatados del horno de fuego. Pero es un poco más relevante y a mi parecer el ego, la soberbia de este rey. Porque dice en el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este rey, entonces, en medio de su poder y su cantidad de riqueza que tenía, soberbio, soñó. Le dijeron el sueño y como dije hace un rato, los sueños se hacen realidades. Él hizo una estatua
pero no solamente como estaba el sueño. Dice que la cabeza de oro, de ahí para abajo de otros metales, hasta de hierro y de barro. Él hizo una estatua toda de oro. Entonces veo la soberbia de este rey. Dijo, caramba, si soñé eso y hay poder allí en esa interpretación, ¿por qué no hacer la verdad? Yo me imagino todo su proceso y en medio de su ego dijo, voy a hacer la estatua. Y la hizo. Dice que la hizo de 27 metros a nuestros números. 27 metros de altura por 2.7 metros de ancha. La mandó a hacer toda de oro. Pero solamente no se conformó con hacerla, como hoy en día dejan muchas estatuas por allí de mucha gente importante, ¿verdad? Que quede como para el recuerdo, bueno. Este rey hizo una estatua estando él en vida. Ah, bueno, ese es el otro punto, ¿no? Hacen las estatuas después de que la persona muere, eso es lo que hacen hoy en día. Este rey hizo una estatua de oro para mostrar más su poder, para el ego subirlo más. Para él no fue suficiente el sueño y la interpretación que le hizo Daniel en el capítulo anterior, sino que dijo en el versículo 2, Daniel 3:2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ocho tipos de personajes en su escala, ¿verdad? Todos. Y los mandó a venir para que hicieran la dedicación. O sea, él la hizo y el día de la inauguración trajo toda una cantidad de personal. Quería mostrar su poder. Ahí estaba el ego del hombre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque esto no ya pasó, Nabucodonosor lo hizo, pero para nosotros nos queda esa experiencia. Cuando tenemos ya alguito de qué sé yo, poder, ¿verdad? Un puestecito por allí en el gobierno o en la empresa, se nos sube el ego. Y queremos mostrar, y se nos va la humildad. Nos acordamos que ante Dios todos somos iguales. Ese es el punto. Y aquí Nabucodonosor también falló en su ego. Pero eso no quedó ahí, ¿verdad? Eso no fue hasta ahí nomás. Dice, en el verso 5 dice, al oír el son de las bocinas, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Tremendo, ya fue de ahí un paso más, dio una orden. Entonces ya no fue la soberbia de ese gran rey, sino un semidios. Tenían que adorarle. Y ahí nombra, en los invitados son 8 tipos de jerarquías. Aquí nombra, son 7 tipos de instrumentos y todos. O sea, cualquier instrumento que hubiese, que sonase, había que la gente adorar la estatua de oro. Entonces, iba subiendo más el ego de este rey. Desafortunadamente, así somos nosotros. No puede tener un cargo de trabajo, no puede tener un estudio más que el otro, no puede tener un peso más que el otro porque nos subimos. Esto nos infla el ego, nos ponemos como que el yo soy, ¿verdad? Como solamente ese es para el Señor, el yo soy. Pero así se creía Nabucodonosor en ese momento. Soñó una estatua, la hizo mejor según él, ¿verdad? Porque era toda de oro. Y ahora entonces tenían que adorarle a través de esa estatua. El semidios, el ego. Ojalá que eso no nos pase a nosotros, que se nos suba a la cabeza lo poquito que tengamos y que todo provee el Señor. Sabemos que el Señor todo nos lo provee. Desafortunadamente así somos los humanos. Eso le pasó a este gran rey. Tenía el poder. Tenían que adorarle.
Y entonces él quería completar su gran obra porque no podía quedarse así como se dice en las fuerzas militares, ¿verdad? O las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Este gran rey entonces dijo, bueno, tiene que cumplirse a rajatabla, tiene que ser así que adoren mi estatua. ¿Qué dice el versículo 6? Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hasta ahí llegó todo. Obligatorio. No es si quieres, si puedes, sino sonó el instrumento y deje lo que esté haciendo porque yo soy Nabucodonosor. Yo soy su rey y allí les puse una estatua. Y eso es lo que hoy en día también la gente utiliza. Muchas estatuas para adorar a alguien. Cosa que no es de Dios, ¿verdad? No es de Dios. Pero esto se ha quedado, hoy en día la humanidad también sigue adorando estatuas. No ha cambiado. Pero aquí es más drástico, ¿verdad? Porque aquí era bueno, le quitaba la vida a través de un horno de fuego. Pero para nosotros hoy en día el adorar esas estatuas es vida de condenación al lado de Satanás. Y para de contar. Hasta ahí. Entonces, dice el versículo 7. Repite nuevamente que al oír cualquier instrumento de música deben postrarse a adorar a nuestro amigo Nabucodonosor, ¿verdad? Amigo o enemigo, no. Era el rey, era el que mandaba en ese momento, tenía el poder. Pero como nunca falta, siempre hay un séquito que está siguiéndole. Cuando alguien tiene poder, muchos lo buscan. ¿Por qué? Porque quieren untarse de eso, quieren tener alguito. No les importa sino estar conectados con ese personaje que en ese momento puede darles. Y lo vemos hoy en día también. Un gobernante, un concejal. Todo el mundo quiere estar detrás del concejal porque sabe que en ese momento él tiene un poquito de poder, tiene un poquito de dinero y es lo demás. Y bueno, algo que me dé, ¿verdad? Ahí estamos. Eso no ha cambiado para nada para nosotros los humanos. Que lo tengamos en cuenta. Hay que ser muy celosos en estas cosas. Que tenemos necesidades, pues claro que las tenemos. Pero ¿dónde está nuestra fe, verdad? ¿Dónde está nuestra adoración al Señor? Pedirle y Él nos da. Lógicamente no podemos obligarle. Porque si no estamos haciendo las cosas bien, ¿cómo pretendo yo estar desordenado, pecando así básicamente? Y que el Señor me dé todo lo que yo le pida. Y como no me da, entonces voy peor. Así no es la cosa. Tenemos que trabajar primero para el Señor, hacer la obra, crecer espiritualmente. Tenemos que ser obedientes. Y vamos a Génesis, donde hubo el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Por desobediencia. Y eso somos hoy en día, desobedientes. Eso no ha cambiado en el ser humano. Y tenemos nuestra naturaleza humana pecaminosa. Entonces, los que le seguían a este gran rey, se acabó el tiempo. Dice en el versículo 12, ahí están los que estaban buscando algo, dice, hay unos varones judíos de los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No te respetan. Hay que, lógicamente, respetar nuestras autoridades. Dice el Señor, sujétese a toda autoridad, lo dice en su palabra. Pero dentro de los límites, dentro de lo correcto, como manda el Señor a través de su palabra. Entonces, aquí la orden de este gobernante era para él. No era para que invitar a nuestro gran creador, a nuestro gran Dios. Y ellos, lógicamente, estaban ganando indulgencias allí, ¿verdad? Hay unos, y vemos en el capítulo anterior que Daniel y sus amigos fueron colocados en puestos importantes.
por haber adivinado el sueño de Nabucodonosor. Se habían ganado eso. Hoy en día, muchas veces en las empresas se exigen que tenga experiencia, que tenga estudio, y muchos lo llevan allí sin ganarse ese puesto. Todo por el compadre. Mucha gente de influencia está en los grandes puestos y grandes empresas sin dominar el tema, sin hacer las cosas como son. Y entonces, aquí Nabucodonosor dijo, en la vez pasada cuando dijo que los puso en puestos altos, es porque se dio cuenta que estaban respaldados por un Dios, que tenían conocimiento, que estaban en la verdad. Él lo veía en ellos, pero no lo tomó para él nunca. Nunca. En el versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, y ahí está con letra minúscula, ¿verdad? Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Él llama indaga porque está reclamando lo suyo, su poder. Mi estatua, mi Dios, el Dios de él. Porque antiguamente recordemos que había politeísmo, había muchos dioses, y él estaba allí en ese mismo plan. Él se hizo su estatua y él era el Dios de su gente en ese momento, obligándolos a adorar una estatua. Entonces, definitivamente ellos no dieron su brazo a torcer, no hubo miedo. Ahí es donde podemos también ver la fe de estos varones, seguros de lo que estaban siguiendo al gran Dios. Y nosotros hoy en día, yo veo, nos falta mucha fe. No tenemos realmente, al Señor Jesús no le damos el respeto, el lugar que se merece. No le damos el valor que tiene el haber dado su vida por causa de nuestro pecado. Que Jesús murió, que la semana mayor, que sí, y de dientes para afuera, sí, todo sí. Pero de corazón, aquí, está en mi izquierda, aquí. ¿Qué de corazón para el Señor? Nada, todo de dientes para afuera. Y estos varones, el rey los enfrenta y le dice, ¿están dispuestos? Mire lo que están haciendo. Yo soy el rey, yo los meto en el horno. ¿Y qué dijeron ellos? Versículo 17. He aquí nuestro Dios, y ahí está ese Dios con mayúscula. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Tremenda la fe, tremenda la creencia. No les importó en ese momento la amenaza, ni la estatua, nada. Lo dijeron con propiedad. Nuestro Dios a quien servimos. Estaban hablando de un Dios. ¿Y qué hablaban de Dios? Que le estaban sirviendo. ¿Tenemos nosotros ese Dios en nuestro corazón? ¿Le estamos sirviendo nosotros a ese Dios como lo dicen ellos aquí? Esto es para nosotros y debemos ponernos en los zapatos siempre de esta gente, de esta historia, porque no está porque sí. Nuestro Dios a quien servimos. Ojalá que podamos decirlo, no por orgullo, no por que yo quiero ser el más, pero sí a título personal. Mi Dios a quien sirvo. Gracias, Señor, con fe y con todo el corazón. Así lo dijeron estos muchachos. Y eso es para nosotros. Entonces, que ojalá estemos diciendo esas mismas palabras. A mi Dios a quien yo le sirvo. Yo, ¿verdad? Puede librarnos del horno de fuego. Muchos hemos tenido ese horno de fuego al frente. Muchas cosas nos han pasado. Hemos salido adelante muchas veces. Y sin pedirle a Dios, a veces nos pasan las cosas y decimos, qué suerte, ¿verdad? Gracias al vecino, gracias a que allá en la empresa, damos gracias a todos los que nos rodean porque es lo que vemos. Y nunca pensamos que realmente esto proviene de Dios.
Entonces muchas veces las cosas se nos dan sin pedirle a Dios. Ahora imaginémonos con fe pidiéndole a Dios como debe ser. Nuestro Dios a quien servimos nos ha librado del horno de fuego. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces yo he estado en ese horno de fuego, verdad? A punto de caer de situaciones críticas. Y Dios me ha librado, me ha sacado adelante. Hay momentos en que nos desesperamos, ¿verdad? Pongámonos a pensar cuántas veces se nos ha presentado acá un horno de fuego. Una situación económica, una situación de salud, una situación de familia, de empleo, desempleo, desesperación. Muchos se les ha presentado un horno de fuego y se han quitado la vida. Se suicidan. ¿Por qué? Porque no están, como dice aquí en el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Entonces ojalá que ese sea nuestro sentir, nuestro Dios a quien yo le sirvo y Él me va a sacar adelante siempre. ¿Cómo? No sabemos, pero en su poder y en su amor hacia nosotros, Él siempre dice en Corintios que no nos da más de lo que podamos resistir, más castigo, más situaciones, no nos lo permite, no. Pero tenemos pruebas para salir adelante. ¿Por qué? Porque como dice aquí, es mi Dios a quien yo le sirvo. Eso es lo que debo tomar para mí hoy. Este es el ejemplo, este es el resultado que debe quedarnos de esta lectura de hoy. A Dios, a mi Dios a quien yo le sirvo. No a este rey Nabucodonosor, no a su estatua de oro que había que adorarle. No, él mismo los había puesto en unos cargos altísimos allí dentro de su séquito. Eran importantes. Eso no les importó a ellos. Pero otros que sí estaban en cargos importantes, sí los estaban juzgando. Hay unos jóvenes que no hacen lo que tú quieres, rey. Y cuando Él los enfrenta para meternos al horno, Él no les importó en ese momento. Para nada. Haga lo que quiera porque tenemos un Dios poderoso. La fe y la creencia. Y le recalcan, versículo 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni a tu estatua. Nada. Lo enfrentaron, pero porque sabían y estaban seguros de ese respaldo de Dios con fe. ¿Somos nosotros esa persona que enfrentamos los problemas y las situaciones sabiendo que hay un Dios que nos respalda? Es porque nos falta fe, no lo creemos. Y por eso hay muchas personas que se dedican a robar y a hacer hoy en día pues grandes políticos con grandes cantidades de dinero que las manejan para repartirla. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Les entregan una cantidad de dinero porque tiene que alguien coger y repartir y hacer las cosas que hay que hacer, pero no, se lo guardan, se lo roban, no están haciendo las cosas como son. Entonces ellos dijeron no, a pesar que tenemos este cargo, no vamos a torcernos, ¿verdad?, para tu lado, oh rey. Pero hubo otros que sí y los acusaron. Quizá querían aquel puesto, quizá había otros intereses, realmente no era porque quisieran que también adoraran a Nabucodonosor. Quizá decían, bueno, si Daniel, que es el segundo en el mando, se muere, yo soy el que subo. Y eso es lo que pasa. La envidia también. Una historia para mi vida. Esto para mi vida. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Llegó el momento y no dijeron, no, yo voy a decir la verdad, lo que yo creo para que, como es hoy en día, ¿verdad? El que dice la verdad lo exoneran lo exoneran de los cargos para que eche a otros al agua, por decirlo así. Cuando a veces, no señor, diga la verdad y van todos para la cárcel. No, dentro de todos los bandidos, el bandido más sucio, el que conoce más, dice, no, yo cuento todo, pero me dan libertad, quedo libre. Y así están haciendo. Le premian a uno para acoger a los demás. Qué triste la justicia. Pero bueno, o entonces ninguno. Ellos fueron atados y fueron echados al lago, al horno de fuego, porque confiaron más en Dios que en este Señor, en su poder, en su estatua y en su Dios.
Y aquí vino lo mejor, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos, cuando nos pasan cosas y luego todo se arregla, como que lo vemos, ay, ¿qué pasó? Todo cambió de pronto, qué bueno. Así les pasó a ellos. Se fueron al horno, pero no se quemaron. Y el mismo rey se asombró cuando dice que estoy viendo, ¿qué pasa? Que estoy viendo más, dice en el versículo 26, en el versículo 25, perdón. Y él dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él en su ceguera, en su poder, vio, pero no vio. Estaba viendo a los 3 varones, pero un cuarto varón que se parece a los dioses, está con mayúscula y dice en plural, dioses. Él estaba creído que allí estaban sus dioses con estos muchachos, que los había librado. Todavía en medio de su ego tenía esa confusión, tenía eso ahí embolatado, ¿verdad? Seguía con el ego, seguía con su estatua. No se quemaron, salieron ilesos. Y eso es lo que hoy en día también a veces vemos la envidia, ¿no? Ay, no sé quiéncito compró, está estrenando carro, está estrenando casa, nos admiramos. Y si es una persona de bien, dice, bueno, pero si es un malandro, no se lo robó. Tenemos muchos pensamientos alrededor de todas estas cosas. Nunca pensamos que todo proviene de Dios. Todo proviene de mi fe, de mi creencia en Él. Y como dice aquí en el versículo 17, a mi Dios a quien le sirvo. Ese es mi pensamiento, debe ser mi pensamiento. A Dios a quien le sirvo. Todo proviene de Él. Y entonces cuando él se dio cuenta que la cosa estaba al color de rosa, no se quemaron, se alegró. Porque de todas maneras él humanamente tenía cierto afecto hacia ellos, ¿verdad? Eso es humano. Le dolió, pero caramba, fue más el ego y la vanidad. Entonces, en Daniel 3:28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Qué interesante, este rey aquí no dio su brazo a torcer. ¿Por qué somos así los humanos? Muchos dijo, el Dios de ellos. Y así hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero no es de ellos. Aún muchos, me atrevo a decir muchos que se dicen cristianos. Hablan de Dios, pero como que de dientes para afuera. Y como hizo Pilatos. Hagan lo que quieran con este Jesús, pero yo. Entonces, así está Nabucodonosor. Habló bien bonito de Dios, exaltó a Dios, pero el Dios de ellos. Pero él nunca dio su corazón, su brazo a torcer. ¿Qué terquedad? El ego, su estatua de oro. Él no podía flaquear en ningún momento, tenía el poder, la soberbia. Todo está demostrado aquí en este personaje. Cuando el mismo Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de ellos. Nunca dijo, caramba, qué bueno, este es el Dios, va a ser mi Dios también. No. El ego no le permitía, el poder no le permitía, el dinero no le permitía decir que se involucraba con ellos o que se involucraba con el verdadero Dios después de lo que acababa de ver. Así nos pasa a nosotros. Hablamos de Dios, Dios por aquí, Dios por allá, pero ¿realmente está en nuestro corazón como debe ser? No. Hablamos de Dios y gracias Dios y bendiciones, hermano, y vaya con Dios y Dios, pero de dientes para afuera. Así, igual que Nabucodonosor, el Dios de ellos. Nunca, hasta aquí nunca aceptó él al Dios después de ver lo que acababa de pasar. No ha cambiado la historia en la humanidad, somos humanos.
Y es por eso la invitación a que cada día crezcamos, que leamos su palabra y que verdaderamente Dios more en nuestros corazones y no el Dios de ellos, como dijo este Señor después de todo. ¿Y qué dice el verso 29? Todavía más. A veces uno no entiende. Verso 29, Daniel 3:29. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Tremendo. Tremendo cómo exalta a su Dios, al Dios de ellos, y manda que sean descuartizados y que sus casas sean convertidas en muladar, todo aquel que esté en contra de este Dios. Porque no hay un Dios, y saco en minúscula, que sea más poderoso que el Dios de ellos. Aún vemos cómo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Está exaltando al Dios verdadero en contra de sus dioses. Pero aún así, su corazón está como vimos cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Había un corazón endurecido allí que no permitía. Y aquí está este señor exaltando a Dios por encima de sus dioses, pero su corazón sigue ahí. Tiene el ego, tiene el poder, tiene todo. Tiene de todo Nabucodonosor. ¿Y qué hizo? Aún les dio más poder, dice en el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hizo todo lo que él creía para él conveniente, les puso más cargos, los mejoró, pero aún así Dios no estaba en su corazón. Mandó exaltar al Dios de ellos. Y no está lejos hoy en día la humanidad. Muchos, los que no son creyentes, pues vaya. Ay, Dios, lo vemos hasta en los carros, ¿verdad? Dios es amor, y cuando lo cierran, cuando lo chocan, el poco vulgaridades. Pero aún en el pueblo cristiano también podemos ver que no somos verdaderos cristianos, como dice aquí en el versículo 17, nuestro Dios a quien servimos. Nos falta mucho, nos falta fe y creencia. Hay que leer la palabra, hay que tener ese crecimiento espiritual. Este es un ejemplo que el Señor nos muestra para que verdaderamente hagamos un alto en nuestras vidas y miremos qué estamos haciendo. Porque aquí estamos por un tiempo y nos vamos. En esto el Señor nos llama a su presencia y allá es donde vamos a tener entonces vida eterna con Él, los que ya hicimos decisión de fe. Es la invitación para que entonces hagamos, los que no han hecho decisión de fe, entreguen, hagan ese paso de amor, ese compromiso con el Señor y de ahí en adelante a crecer. Y no esperar a decir, no es que yo soy malo, yo soy mal hablado, voy a esperar a mejorar para hacer, no Señor, hoy es el momento, porque después que se hace decisión de fe precisamente con el Señor, el Señor le ayuda a que cada día vaya limando su vida y vaya mejorando. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, que no sea nuestra posesión de este rey, el Dios de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Cómo engrandeció a Dios, pero no era su Dios. No entendió, no vio, estaba ciego, porque esa era su soberbia. No seamos soberbios, no seamos desobedientes. Aquí dice, he aquí en el versículo 17, qué interesante ese versículo, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno, y cualquier horno que tengamos en nuestra vida, el Señor nos la va a quitar, nos la va a librar, nos va a ayudar. Pero tengamos fe, tengamos la creencia en el Señor. Es la invitación entonces que hemos tenido. Bueno, terminamos el día de hoy con esta historia de este rey, no mirando otras cosas, porque aquí hay muchas cosas más importantes sobre el libro de Daniel. Miraremos el capítulo 4 en la próxima ocasión y seguiremos viendo esa parte de ese rey. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, por este día, por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy te pedimos, Señor, que nos guíes y nos protejas en todo momento. Todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, quedamos entonces despedidos. Bendiciones para todos y hasta otra oportunidad.